principios que no voy a corromper, son esos valores, los cimientos de mi ser. Muy buenas noches para todos. Nos extrañaban seguramente en esta nueva emisión de La Agenda del Pueblo. Mi nombre es Nicolás Guzmán y presento a Luciana Hidalgo. ¿Cómo andás? Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, Nico. Hemos vuelto. Estuvimos ahí un poco desencontrados. Cada uno hizo su participación individual. Por suerte también agradecemos al genial y siempre presente Gabriel Russo, que también tiene un programa en este canal. Se llama Comunas. Y bueno, ya estará por salir al aire. Vamos a ver cuándo sale al aire, pero se grabó hace un par de semanas. Hemos tenido un diálogo con respecto a Evita que ha sido bastante lindo, así que bueno, ya lo disfrutará el público. Interesante. También tenemos que agradecer esta nueva intro con la que contamos, ¿no? Así es, al compañero Rafael que se ofreció a hacernos una intro y la verdad que está hermosa. Conmovedora. Sí, y también tiene la música de Mero, que es otro compañero músico, así que ha sido como una comunión ahí de solidaridad muy, muy linda. Sí, muchas gracias a los compañeros. Las figuras que fueron apareciendo, después la van a ver de vuelta al final, son todas representativas, ¿no? Para mí, para ella, para Mero, para Rafael y calculo que para todos los que están del otro lado también de la pantalla, ¿o no? Así es, lógicamente que le sugería algunos nombres. Miguel Abuelo quedó impresionante, impresionante con la... Sí, con la sangre de tremendo. Día. Así que bueno, espero que las disfruten. Y lo que hoy nos trae es un poco qué es lo que nos pasa todos los días, ¿no? Cotidianamente. Le comentaba un poco a Nico esto de qué pasa. Lo vamos a plantear desde la política, pero también pasa en el ámbito personal, cotidiano. Las internas. Las internas. No, porque todo el mundo habla de las internas. De la interna del fulanito menganito. Sí, viste que hoy en día los K están ahí agarrándose de las mechas, a ver cuál gana, cuál no. Tirando piedras para afuera. Todos hablando de candidatos. No se dieron cuenta todavía que el país está prendiendo fuego. Entonces yo me digo, ¿qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué? No como un proceso político, ¿no? Sino como qué pasa con las personas que se genera una interna. Sí. Lo que conlleva una interna, ¿no? El entendimiento, el diálogo. ¿O qué le pasa a uno mismo cuando tiene que interactuar con un otro y qué es lo que lo hace a uno ponerse la vereda enfrente? Claro. ¿No? O decir, bueno, no, yo no coincido con esto. Punto 1. No se respeta la particularidad individual de las personas. Entonces yo vengo y te digo, no, porque lo que hay que hacer es que te tenés que subir al obelisco y hacer malabares. Y vos me vas a mirar y me vas a decir, mirá, yo no soy acróbata. No. Pero eso es como una competencia, por así decirlo, dentro de la interna, ¿no? Sí, yo a mí me gusta ir bien a la raíz de la cosa, ¿no? Bien a la raíz. ¿A quién trajimos? Yo me traigo la filosofía siempre para colaborar. Este libro es de Emilio Comar y se llama El tiempo y la eternidad. Lecciones de antropología filosófica de 1967. La verdad que Emilio Comar es un habitué de este programa. Se habrán dado cuenta que tiene en sus letras un montón de cosas, en sus escritos más que en sus letras, ¿no? Sí, fueron cursos que dio y que los transcribieron a libros y bueno, tenemos el honor de poder seguir aprendiendo de él por esto que ha hecho la Fundación Emilio Comar. Tiene eso, Emilio Comar. Digamos que yo no lo leo por una ideología o por cuál era su posicionamiento político. La verdad que la base de su filosofía es realista y cristiana. Encara el realismo no desde una catástrofe, que viste que usamos burdamente de, bueno, hay que ser realista. Entonces, como que siempre que hay que ser realista, hay que ser fatalista. Y no es así. Emilio Comar no lo encara desde ese lugar. Sí. Lo encara en el sentido de ir a la verdad de las cosas. Mirás algo y vos tenés que someterte a esa realidad para poder leerla, para poder hablar de la realidad. Si no te sometes a la realidad,
no llegas a auscultar, como hemos dicho ya en otro programa, qué está ocurriendo. En general siempre abundan las interpretaciones. Entonces Emilio Comar se va a esto de auscultar la realidad, ver qué es lo que pasa concretamente, ¿no? Fuera de las interpretaciones. Eso por el lado del realismo. Claro. Y desde lo cristiano, desde el espíritu cristiano, también cuando lo aborda, se nota como un fondo de luz, un fondo de esperanza. Y bueno, es algo que hace bien porque es lo que más necesitamos en la vida humana para fe, totalmente. De ahí sale que no puede haber cambio sin permanencia, por ejemplo. Ahí va. Eso, Sigue un poco con esto de que hace el Papa, que Ahí te va. dice, bueno, centro y periferia. No puedes eliminar uno de los dos. Conviven. sí. Entonces, bueno, te trae estas cuestiones polares de las que habla Emilio Romano Guardini también, Como que eso ya lo iba a hemos decir, nombrado sí, lo también, decís es porque habitué de ahí, la casa. En aquella parte del estudio, sí. Pero que también es algo importante porque esa tesis de Romano Guardini, que no es una tesis, es una reflexión muy profunda que hace a través de su vida, hablando de que la vida humana transcurre en polaridad, es bastante interesante. El Papa hace, en una de sus películas, de las películas que han hecho sobre él, dijo que nos presentan la polaridad como contradicción y que no es lo mismo. La polaridad es, como hemos dicho también, en esto del sistema de respiración, que si vos sacás tanto la inhalación o la exhalación no ocurre la respiración. Ajá. No es lo mismo, ¿por qué? Porque si sacas uno de los dos, no hay vida, básicamente. En cambio, la contradicción te plantea, hay que elegir entre algo que te hace bien o te hace mal, teniendo en cuenta que lo que te hace mal o el mal es la falta del bien, ¿no? École. Entonces ahí es como que te aclara que es una cosa y que es la otra. Sí. Le pone nombre y apellido. Sí. Y en esta cosa de reflexionar sobre las internas, yo me decía, bueno, ¿cuál es la actitud humana que colabora para eso? ¿Sí? Porque hay una actitud humana que colabora para que se genere una interna. Entonces yo te digo, Nico, vos tenés que ser como yo quiero. No va a ocurrir. Una locura, sí. No va a Una ocurrir. locura. Nico, vos te tiene que interesar lo que yo quiero que te interese. Y yo no no va a voy a ocurrir. ser, y yo no voy a ser como vos querés que yo sea. No va a Del otro ocurrir. lado, la respuesta Entonces es- ahí yo creo que esa raíz es la que hay que tener presente cuando hablamos de las internas, ¿no? Que hay uno que se impone y que ignora la realidad personal del otro, o de un grupo, o de una inmensa mayoría, ¿no? Como nos ha ocurrido con la cuestión de la identidad de género. Digo, hoy en día también en el terreno público quieren seguir debatiendo del aborto cuando no hay para comer. Entonces partamos de la base, No, de ni lo hablar. esencial, Ni y después hablar. vayamos escalando. No, eso no se discute. Aparte Pero no tiene ni otra ton vez ni nos son. llevan a un terreno, a la fuerza, ¿sí? Que parece toda una pavada. Está Donde bien, estamos hablando de un presidente que está al chapita. Y del otro lado sos vos sos malo porque no estás en tu agenda, no está el tema del aborto. Ojo, es el mismo reclamo que le hago al que dice que defiende la vida. Bueno, defendés la vida. Seguro. Ok, ¿qué economía de país defendés? No te saben explicar. Entonces, Pero- ¿defender la vida en qué sentido? Porque Pero- también tenés que los que te dicen defiendo la vida y no te preguntan ni cómo estás. Y eso me parece una hipocresía supina. Pero vos ¿Te fíjate, importa ¿no? la persona? Bueno, listo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Saber escuchar al otro. Porque es muy fácil decir defender la vida y no tener ninguna actitud tangible que sustente lo que uno dice, ¿no? No, y aparte la respuesta, ni siquiera la respuesta a la pregunta de qué opinás de cómo querés, qué tipo de economía querés para tu país. Es como dice, se me ocurre ahí rápidamente ahora, la canción de La pastilla del abuelo que dice que yo actúe bien y él no, que yo no soy que es él, yo no de acá no me muevo, Que por cuestión de piel, de, de sexo, religión, tus zapatos no me los pongo. pruebo. Sí. Entonces, viste como que es simplemente marcar la diferencia por marcar la diferencia. Yo soy azul, o soy verde, o yo soy esto, yo soy lo otro. Pero aparte de ser diferentes, es la naturaleza humana. Exactamente. Entonces es como que problematizan algo que es natural. Claro. En la naturaleza, el árbol no se está peleando con el pajarito porque el árbol es árbol y el pajarito es pajarito. O sea, cada uno es lo que es. Punto. ¿Cuál es el problema? La convivencia. ¿Cómo atravesamos la convivencia? Y ahí es algo que encontré muy interesante de Emilio Comar en este libro,
que dice, Aristóteles decía que solamente podría haber amistad entre dos virtuosos, porque la virtud significa crecimiento y expansión. Una vida matrimonial puede ser feliz solo entre dos personas que crecen, no entre las que se consolidan en las comodidades, 2 puntos, psicológicas, sociales, económicas. A las que crecen, la identidad no les aburre, porque es una identidad siempre nueva que siempre se actualiza. Entonces, te da un poco el parámetro, ¿no? Sí. Porque te habla de permanencia y te habla de cambio, Claro. como esta polaridad necesaria. Y- Entonces, en algunas cosas vos nunca vas a cambiar, pero en otras creces. Eso iba a decir. Creces o evolucionas. Cambiás. Si bien no está la palabra evolución, pero puede ser un cierto tipo de evolución. Sí, no está la palabra evolución porque acá se hace mucha reflexión sobre el devenir y sobre lo que Ahí va. significa el devenir para la filosofía y demás. Entonces se usa más la palabra cambio, pero la realidad es que no puede haber cambio sin permanencia, Excelente. ¿sí? Como hemos dicho que no puede haber libertad sin límite, porque si no tenés un límite no es libertad, es libertinaje. Claro. ¿No? O sea, algo puede ser libre siempre y cuando se Ya. respete su particularidad. ¿Qué quiere decir esto? El agua. El agua es lo que es, no es otra cosa. Va a poder tener un cauce dentro de una cañería, por ejemplo. ¿Sí? Pero teniendo en cuenta la particularidad del elemento en ese caso, ¿no? Pero de la persona, es fundamental para poder construir en política. Por supuesto. No podemos ignorar. Digo, y hay algo también, ¿no? Todo se debate públicamente. ¿Qué pasa con el diálogo? ¿Qué ocurre? Que no se pueden sentar a hablar. Es algo que colabora para la interna. No te sentás a hablar. Entonces me voy a la vereda de enfrente, te tiro piedra de la vereda de enfrente. Están como los chiquitos que se tiraban las bombuchas con agua. No te podés sentar a hablar, pero cuando te toca hablar por fuera de esa conversación, podés llegar hasta decir cosas de las que el otro diría. ¿Me explico más o menos lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Porque veo que muchos han pegado el volantazo ahora. Muchos de los que no quieren hablar, ahora han pegado el volantazo por escuchar de afuera, por escuchar desde su teléfono, cosas que le van diciendo, y ahora todos hablan de doctrina. ¿Has visto que hablan todos de doctrina ahora? Sí, todos hablan de doctrina y Pero solos. esto es como creer que lo que uno ve es lo único que hay. Exacto. ¿Sí? Exterior-interior. Otra polaridad. No existe exterior sin interior. ¿Sí? Entonces, todo bien con hablar de doctrina. Hay que ver qué tienen encarnado como doctrina. Por eso ¿Sí? hay que Porque si hablar. no te... Es como decir, bueno, en lo exterior pasa todo esto, pero en lo interno no pasa nada. Bueno, entonces va a caer en saco roto. No va a tener un resultado virtuoso, por así decirlo. Creo que es enorme el desafío al que nos enfrentamos de poder integrar esa vida polar. Porque lo virtuoso está en el diálogo. Y el diálogo no es convencerte de que vos pienses como yo No. quiero. No, al contrario. Perón, cuando hizo la Unidad Nacional, dijo, bueno, a ver, establezcamos los 3 puntos de coincidencias básicos. 3 puntos de coincidencias básicos. No dijo, mirá, el anarquista tiene que ser peronista. No. No. Seguramente a lo que adherían es que ellos tienen derecho a existir. Todos tenemos derecho a existir. Porque hay algo que también se nota mucho en el terreno público, ¿no? No, fulanitos no tendrían que existir. Dicho, Milei ganó con ese discurso. No, hay que terminar con los K. Mirá, con que no pretendan someternos a todos a su única mirada de la vida y su única mirada del Estado, de la economía y todo, nos alcanza. Sí. O sea, vos sí como querés, como quieras ser. Permitime a mí ser como soy. Lo gracioso es que en esta falta de diálogo no queremos hablar con ustedes porque dicen que van a eliminar a los K. Pero estuvimos a punto de votar a Massa, que probablemente hubiera eliminado a los K. Por supuesto. Más de lo que ya venían siendo eliminados por Alberto Fernández. O no, ya tenía un acuerdo. Pero digo, ¿Viste? Pero es la falta de diálogo la que te permite que estas incongruencias se den en los grandes mandos de la política nacional. y acá es también donde se ve la necesidad de silencio para que la palabra tenga un valor. No hay palabra sin silencio.
Es otra polaridad con la que convivimos cotidianamente. Si uno no tiene el tiempo de silencio que se necesita, tampoco la palabra recobra valor. Porque la palabra puede sonar muy bonito, pero no entra en el corazón. Hay personas que cuando te hablan vos sentís que de verdad te están hablando del corazón, o sea, te están hablando desde... Te inspiran. Te ¿Por qué? interpelan. Porque hay autenticidad. Claro. ¿Sí? Ahora, hay cosas que se ven que no son auténticas. ¿Por qué? Porque son un modo, una postura. Otro de los textos de Emilio Gomar que decía esa costumbre social de que hay que sonreírle al que te sonríe, por más de que el que te está sonriendo le importa nada de tu vida. Ok. Entonces, ¿por qué yo te tengo que sonreír si en realidad sos un careta? ¿No? Sí. Es esa cosa, esa pose social que no nos lleva a ningún lado. O sea, sobrevolar la superficie, ¿no? Siempre en la superficie. Y mientras tanto mueren personas. Porque estamos hablando de cuestiones que al fin y al cabo terminan siendo políticas de Estado, ¿sí? Procedimientos, burocracias. Sí, pero también consecuencias de la falta de capacidad de diálogo, consecuencias de la falta de capacidad De someterse a la realidad. de someterse a la realidad, exactamente. Pero yo creo que de todos modos hay un poco de intención, un poco de esto es adrede, y otro poco es la falta de cultura y de información con la que ya venimos generaciones tras generaciones tras generaciones, desde el comienzo de la democracia hasta acá. El otro día en una de las mateadas también reflexionábamos sobre esto, ¿no? ¿Qué Sí, mateadas? unas mateadas que hacemos con unos compañeros, mateadas movimentistas, Ah, ok. con los brazos abiertos. Les mando de paso un abrazo enorme a los compañeros. Reflexionábamos justamente sobre esto, Ya voy a ¿no? ir por ahí, ya me van a tener por allá. Muy bien, Vamos ojalá. a ir, no voy a Sí, no voy a ir yo solo. totalmente bienvenido. Vamos a ir dos. Muy bien. Dale. Lo que decíamos es, no tenés para comer. La vida familiar es un caos. A veces no queda espacio mental para poder formarte en lo que necesitas formarte. Ahora, el valor que tiene esa persona sobre lo que ocurre en la vida cotidiana, en determinadas situaciones, no lo tiene aquel que a lo único que se ha dedicado es a estudiar de los libros. Entonces, acá también se ve una necesidad de interdisciplinaridad, Tal cual, ¿sí? tal cual. De mancomunidad, de trabajo, de reflexión, de construir conocimiento en comunidad, Tal cual. porque si no me quedo solamente con mi mirada cuadrada de mi cubo, y eso tampoco nos lleva a ningún lado. Creer que uno, porque se leyó toda una biblioteca, listo, yo ya la tengo clara en todo, no va. Sabe más que el que está en la calle dándose durante 10 horas por día. Transitando la realidad cotidiana. Sí, Porque ahí aprendés. Claro. Se aprende infinitamente. Se aprende más, de hecho. Se aprende más rápido porque lo tenés que... tu cabeza lo procesa mucho más rápido en la acción, en la observación. Es así. Vos sabías que hay estudios también, ¿no? Sobre eso, sobre cuánto te queda en la cabeza, lo que lees, lo que ves y lo que vivís. Vos aprendés a andar en bicicleta y no se te olvida nunca más. Ahora, hay muchas cosas que ahí hemos aprendido en la secundaria que si no hemos tenido un profesor o profesora que ha sido lo suficientemente inspiradora, donde también involucra algo de sentimiento, ¿sí? No te lo acordás. No. Fíjate que los profesores con los que mejor te llevaste o que te inspiraron, eso no te los olvidas nunca más. ¿Por qué? Porque hubo algo vivencial comprometido en ese aprendizaje. Sí. Sí. Y en la calle no hay muchos profesores. Prácticamente ningún profesor hay. O hay que ver cómo se da el diálogo también. Sí. Pero el diálogo creo que es un talón de Aquiles que tenemos y que vale la pena reflexionar al respecto de que no significa que el otro tiene que pensar como yo. Sí que podemos dialogar y encontrar un punto desde el cual partir para transitar un camino juntos. Porque se necesita de absolutamente todos para que los destinos de la patria lleguen nos lleven a ser una patria pujante, un pueblo feliz, y bueno, es totalmente necesario. Por supuesto. Un pueblo feliz. Un pueblo libre, feliz. Un gobierno esclavo de un pueblo libre, ¿no? Totalmente. Y dentro de lo que hablábamos,
Perdón, digo, pero no Sí. podemos no nombrar que hay una responsabilidad muy grande en el Estado argentino sobre todo esto, ¿no? Para mí en este caso la responsabilidad es obviar todos estos temas. Yo creo que sabiendo las consecuencias que traen al día de hoy, lo han obviado desde el 83 para acá. El Papa esta semana salió a decir que ignorar a alguien, ignorar, también es odiar. Y sí, Y lo dijo en pos de, bueno, que los cristianos reflexionen sobre esa actitud eh, que, bueno, hay que modificar desde el por espíritu supuesto. cristiano, ¿no? Porque si uno siente amor por el prójimo, de alguna manera te impulsa a querer profundizar en cómo resolver las cosas que ocurren. Que está claro que las internas que hayan en la política no es algo que le preocupa per se al pueblo argentino, pero sí nos preocupa cómo van a ser, cómo va a ser la política para resolver el caos que hay hoy en día, que en gran medida es producto de la decadencia política. Sí, ¿Qué ocurrió con los dirigentes? ¿Qué por caminos supuesto, tomaron? por supuesto. ¿Cómo se construye? Está claro que nosotros somos la comunidad, formamos parte de la comunidad y creemos en la construcción de la comunidad, ¿no? De generar sentido de comunidad. Ahora, tampoco por eso vamos a ignorar que existe la dirigencia política, que existe el sistema político, que existe el Estado. No somos estatistas, tampoco somos antiestado. Se dice Estado presente. Tiene que ser Estado Es eficiente. completamente así, aparte del Estado presente. Esos eslogan que te vacío, tiran sí, así sí, que... ¿Viste? El otro día reflexionaba sobre esto de la patria es el otro. ¿Viste? Siempre el otro, nunca uno. sí. ¿Viste? Es una cosa que vos decís, che, ¿qué onda? Sí, Me sí. tengo que autoeliminar de la ecuación para que esto funcione. Pero que aparte- Ojo que ahí es un tema que le compete a la militancia. Pero no está salido de ningún lado, es simplemente la frase hecha, no es que sacamos de tal lugar la patria es el otro. Como por ejemplo poner la otra mejilla, Ujú. que sí tiene un correlato antes, tiene toda una explicación más, aparte de espiritual, una explicación porque vos podés seguir leyendo, adelante, para atrás y de repente ves la otra mejilla. Y vos podés sacar la otra mejilla. La patria es el otro. Se le ocurrió a un genio sentado en una mesa y vamos a poner la patria es el otro. Punto Sí, me final. hizo acordar a Tengo una idea. O sea, Tengo todo una bien, idea. discutámoslo. ¿Me explico? Que eso también, todos tenemos ideas. Ahora, si nosotros pretendemos que una idea tenga un sentido de comunidad o sea ejecutado por una comunidad, bueno, charlémoslo, dialoguémoslo, no me venga, no, tengo una idea y lo que hay que hacer es esto. Bueno, pará, pero porque no es algo que le ocurrió solo a Cristina, es algo que ocurre, se ha hecho una costumbre cotidiana. Bueno, es yo raro, creo sí. que hay que construir casas en la 9 de julio y hay que salir ya a hacer eso. Pará, o sea, reflexionémoslo, No, charlemos. y a mí me parece raro que le haya pasado justamente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque sí es una persona que vivió otro tipo de política, otro tipo de políticos también. Vos sabés que el 58% del padrón electoral es nacido de democracia, del 83 para acá. O sea, más de la mitad del padrón electoral no sabe lo que es una dictadura. Y yo tengo recuerdos de haberme impresionado mucho con la calidad de los políticos desde la proscripción del peronismo en adelante, obviamente no los militares, ¿no? Pero los radicales, eh, los peronistas, la Unión Democrática un poco menos, eran más violentos, pero aunque sean antiperonistas, tenían la virtud, por así decirlo, de poder sentarse a charlar. El abrazo Perón-Balbín, obviémoslo, porque quizás fue un acting, nunca lo vamos a poder saber. Sí, Pero De la yo Rúa conoció a Perón. no, yo como experiencia personal no he tenido demasiado contacto con militancia política hasta, te diría, los 25, 26 años. Entonces ahí también lo que me lleva a la reflexión es, ha quedado en un ámbito determinado. Y fuiste sola, seguro. Por supuesto, Como en yo. realidad fue por un vecino que me invitó a participar en un centro cultural. No, yo me bajé de colectivo. Que me un día conocía del barrio, digamos, ¿no? Que, o sea, fue por, de alguna manera, la capacidad social que yo tenía Claro. en donde vivía, que era en Vicente López. Claro, Pero más claro. allá de eso, ese es el desafío. ¿Cómo hacer que no sea algo que queda en un círculo?
La política nos incumbe a todos. Obvio. Y el aprender a convivir, el aprender a... Es algo que eso nunca se termina de completar, por así decirlo, porque aprendemos hasta el último día de nuestra vida. Y que es algo que tenemos que tener en cuenta, porque de esto depende nuestra calidad de vida y la calidad de vida de nuestras familias también, ¿no? Sí. Y cómo hacemos cómo hacemos mejor las cosas. ¿Cómo educamos nuevas generaciones? Cómo nos corregimos también a nosotros cosas, ¿no? Para educar nuevas generaciones. Exactamente. Sí. ¿Qué se requiere de uno? El esfuerzo que conlleva y que bueno, se puede lograr. Ojalá. ¿Estamos a tiempo? La vida es, estamos vale la alegría vivirla, no diríamos la pena, sino la alegría. Entendemos Sí, muy que la bien. situación es muy delicada. También quiero mandarle saludos a los compañeros que están en el área de discapacidad, que en estos momentos es bastante difícil la vida con discapacidad. No solo para las personas que los tienen, sino también para sus familiares, ¿no? Cómo Así hay es. que luchar con un sistema que no para de imponer mayor burocracia para una situación que ya es vulnerable, que ya es difícil. Así que bueno, ahí también me enteré esta semana que hay una ley de autismo y que la Capital Federal no adhirió a su implementación. Por lo tanto, hay una gran lucha por encarar en ese área. Sí, estamos hablando de... ¿cómo dijiste la palabra que hiciste? Ay, no me acuerdo. De discapacidad, Burocracia burocracia. y Sí, recorte sobre ya lo conseguido. por supuesto. Hoy en día sacar el certificado de discapacidad no te asegura que la obra social te cubra lo que te tiene que cubrir. Exactamente. Te siguen pidiendo papeles, que te llenen cosas. No, es completamente en retroceso todo lo que es la discapacidad, así que vamos a también, obviamente me sumo a este gran abrazo, como dijo Luciana, no solamente a las personas individuales, sino que a los acompañantes, a las familias y a todos aquellos que se comprometen con ese familiar, con ese amigo, que es muy importante que no claudiquemos, ¿no? Así No es, claudiquemos. no claudiquemos. Creo que es un enorme desafío cómo pararnos frente a las instituciones con respecto a los derechos que tienen que cumplir. Y que sí, la burocracia justamente contra lo que atenta es contra la voluntad de la persona de lograr que su derecho sea reconocido. Así es. Ahora, no hay que claudicar, siempre hay alguien dispuesto a acompañar y a ayudar. Estamos para eso también. Así que bueno, que es importante no claudicar. No, y ninguna lucha va a ser en vano. Esto es una forma de luchar. Exactamente, es una forma de luchar, sí. Este, Y que de eso se trata un Estado eficiente. así es. Porque ¿cómo va a ser un Estado eficiente si no me respetas los derechos? No tiene que ver con que esté presente o no esté, siempre está presente porque existe. El punto es que sea eficiente y que Olvídate. cumpla con lo que tenga que cumplir. Y yo creo que educar es combatir. ¿O no? Educar es combatir. Si yo soy más del amor, o sea, Está es como bien. que combatir solo, creo que ahí hay como para reflexionar que la lucha también se puede hacer desde el amor. Sí, y es el amor. Exactamente. Pasa que, viste que la izquierda, esto Ha de combatir copado. por combatir permanentemente, Ha o la copado, batalla sí. cultural, todo, Ha viste, es copado. palo. Ha copado, Desde el amor siento también se que- puede luchar. Desde Esta el sabe, diálogo. Esta algo sabe. Los peronistas somos el amor. Es así, es así. Pero, sin embargo, Y hablar de amor no implica que uno no lucha, sino que hay No. otra manera de luchar. no. Es no, a no. favor de la justicia social, a Sí. favor de la soberanía, a Sí, sí. favor de un país. El amor es respetar, el amor es diálogo. Exactamente El eso. amor es mancomunión. El amor es Absolutamente. peronismo. Así es. Bueno, les agradecemos inmensamente a todo el público que siempre nos escucha y nos vemos en la próxima edición. Así es. Un abrazo para todos. Gracias Canal 22. Gracias a los compañeros de la intro nueva que a partir de esta semana van a estar todos los inicios y todos los finales del programa. Nos vamos. Viva la patria. Viva Perón. ¡Viva! Tengo principios que no voy a corromper, son esos valores, los cimientos de mi